intolerancias? Mira, realmente son muchas, pero te puedo definir en lo siguiente. Primero, las intolerancias no son curables, ¿ok? Es una característica inherente al individuo, mientras que las alergias pueden ser desensibilizables. No puedo hablar de curación porque sería demasiado riesgoso decirlo, pero sí por lo menos uno puede cambiar el curso natural de la enfermedad alérgica con las nuevas terapias, los nuevos diagnósticos, es decir, entre comillas, curable, ¿de acuerdo? La intolerancia ambas tienen que ver mucho con el factor genético. Sin embargo, las intolerancias, el factor genético es mucho más fuerte. De hecho, el diagnóstico final es genético. O sea, uno primero sospecha el cuadro clínico, hace estudios prevalentes de intolerancia, si es intolerante o no, y posteriormente el diagnóstico definitivo justamente fue estudio genético. Aquella persona, por ejemplo, la más frecuente, que es la intolerancia al gluten, la enfermedad celíaca, que es la más frecuente, uno primero sospecha el diagnóstico por antecedentes, digamos, familiares. Luego, los síntomas clínicos son muy similares, son, digamos, distensión abdominal, estos niños pequeños cuyo abdomen se distiende, diarrea, o lo contrario, estreñimiento, ¿verdad? Que produce trastornos sobre todo al alimento. Entonces uno hace primero, la parte clínico, hace un perfil celíaco, y ese perfil celíaco sale positivo, todavía no es diagnóstico de intolerancia. Tiene que ser el factor genético, unos marcadores genéticos de Q2, de Q8 ya específicamente, y eso sí es patognomónico de intolerancia. Doctor Aldrey, pero para el que está escuchando en este momento este programa, si bien escuchamos frecuentemente intolerancia al gluten, intolerancia a la lactosa, uno puede ser, no es que soy intolerante al maní, o eso es alergia al maní, o alergia a la canela. Muy buena pregunta. Ese sinónimo, incluso muchos colegas lo dicen, o sea, no hay mucha diferencia. La intolerancia puede ser un alimento que no produzca alergia, sino que por factores irritativos te irrita la mucosa intestinal sin producir sensibilización. El factor característico patognomónico de la alergia es que esté sensibilizado. Es decir, el paciente alérgico se sensibiliza y generalmente los trastornos no son solamente intestinales. Yo creo que el factor más importante de diferenciación es que el alérgico tiene, por factor alimentario, digamos, puede tener rinitis alérgica, puede tener asma bronquial, puede tener incluso urticaria o angioedema. Es decir, no solamente trastornos intestinales, sino extraintestinales. Sin embargo, los intolerantes son casi exclusivamente intestinales. Ya ese es un factor que tú clínicamente lo puedes decir. Es decir, si yo me como un maní y me da un angioedema, eso es alergia, eso no es intolerancia. ¿Me explico? Y de hecho, uno de los característicos para ver todavía la comparación entre uno y otro, la alergia es mucho más grave, porque te puede producir un shock anafiláctico y te puede producir edema de glotis y te puedes morir. La intolerancia no es mortal. ¿Me explico? Sin embargo, la alergia es más fácil diagnosticarla y se puede manejar y se puede controlar. ¿Cuándo saben, por ejemplo, como dice que algunas son congénitas, cuándo sabe alguien que un niño tiene intolerancia o alergia a tal o cual alimento? Ok, lo primero es sospechar. Yo creo que lo fundamental, cuando hay sospecha, llévenlo al especialista. ¿Okay? No hay cosa peor que adivinar en alergia. Porque entonces la madre empieza, no, el doctor, que le di leche y entonces esta vez se le dio mosquito. No, doctor, que dice, no, que hoy le di leche, mañana no le di. Eso es lo peor que hay. Lo mejor que vaya, cuando usted sospeche, si en la familia hay alérgicos, hay una cuestión súper característica. Si un padre es alérgico, uno de los padres alérgicos, por lo menos el 25% de sus hijos van a ser alérgicos. Si los dos padres son alérgicos, júrenlo que por lo menos 3 de sus hijos van a ser alérgicos. Así que preguntan antes de enamorar si son alérgicos, si no quieren. Pero además entiendo que hay incluso hasta características físicas, un pliegue en la parte inferior del párpado que sugiere que puede ser. Y el llamado saludo alérgico. Las personas que por rinitis se rascan la nariz, entonces se hacen el surco supranasal, es característico. Esto lo diga hasta el portero. Bueno, usted es alérgica, usted es de rinitis. Entonces es lo que te digo, o sea, el alérgico es más sistémico, tiene trastornos rinoconjuntivitis, tiene asma bronquial, tiene urticaria. El intolerante es más que todo intestinal. ¿Y cómo se da ese proceso de desensibilización y cuán importante es controlar cosas como la alimentación cuando hay enfermedades que están relacionadas a temas alérgicos respiratorios, como por ejemplo el asma o la rinitis? Ok. Primero, un buen diagnóstico. Hoy en día tenemos afortunadamente, y en la clínica
clínica casualmente tenemos esa posibilidad de hacer diagnósticos moleculares. Es decir, hoy por hoy, como todo en inmunología, eso pasa en el cáncer también, hoy en día los diagnósticos moleculares te dan terapias biológicas. Es decir, hoy en día en inmunología general, y alergia no se escapa de ello, tenemos terapias mucho más precisas, mucho más moleculares, que van justamente a bloquear ese estímulo donde se produjo la afección. Es por ello que hoy en día, te pongo un ejemplo, hace una década, la cantidad de asmáticos que había en las emergencias era horrible, ocupaban todas las camillas. Hoy en día, aquel asmático que vaya a emergencia está mal controlado. O sea, hoy en día no se justifica un paciente asmático, ese significa que está mal controlado. Yo he tenido todas las armas terapéuticas y diagnósticas para que no tenga crisis asmática. ¿Y cuáles son esos alimentos o las alergias alimentarias más comunes? Porque yo he escuchado algunas que no me sorprenden, como por ejemplo los mariscos, pero he escuchado también de otras. Casi mato una de mis productoras con canela, una galleta que tenía canela y le produjo una reacción alérgica importante. Ok, bueno, te comento, quizás la galleta no fue la canela, fue quizás la leche o el trigo de la canela. Bueno, era segura que era la canela. Bueno, es que lo que te digo es que muchas veces el diagnóstico, me estoy explicando, o sea, quizás es la persona, es elucubrar, esa persona hay que estudiarla, si tuvo un shock anafiláctico, eso es muy importante. Aquella persona que haya tenido un shock anafiláctico de estos que no sabía, tiene que tener en su cartera lo que llaman una epinefrina, una inyectadora de epinefrina en su cartera continuamente. Tiempo. La gente que no sabe qué es un shock anafiláctico, descríbalo. Ok, el shock anafiláctico es una reacción aguda, muy severa del edema de glotis. La glotis es una membranita que está prácticamente el inicio de la tráquea. Si eso se edematiza, igual se edematiza el labio, se edematiza la parte blanda, el párpado, o se hincha, exacto. Si se hincha el labio, si se hincha el párpado, ok, fue allí. Pero no hay garantía que no te hinche, por así decirlo. O sea, un poco feo, ¿no? Pero se inflame la glotis, esto te obstruye la entrada de aire y te asfixias en cuestión de minutos. Entonces, esta persona que tuvo un shock anafiláctico, antes de estudiarse, tiene que tener en su cartera lo que llaman una epinefrina automática. Ahora, ¿las alergias uno nace con ellas o se hacen? Uno puede a sus 40 años estarse comiendo una fosforera y hacer un shock anafiláctico por los mariscos. Sí, bueno, primero se nace con ella. Lo que pasa es que son genes como que están reprimidos, por así decirlo, y durante la vida se van reexpresando. O sea, el factor genético es de mucha importancia. Yo siempre digo que los padres nos dejan, esas enfermedades no nos dejan dólares, pero si nos dejan genéticamente todo factor. Si tú tienes tu padre alérgico, tu abuelo es alérgico, cuídate, ¿me entiendes? Si el primer síntoma que tengas, es que te estudies, ¿de acuerdo? Para evitar ese patrón. De hecho, hoy en día hay posibilidades de estudios en niños muy pequeños. O sea, uno puede predecir y prevenir. Hoy en día uno puede prevenir las patologías alérgicas, que es importante. Si bien es cierto que las enfermedades alérgicas en general no son mortales, exceptuando el shock anafiláctico, exceptuando el asma bronquial, que una crisis asmática se puede morir una persona, son patologías que empeoran la calidad de vida del individuo. Un rinítico tiene una calidad de vida pésima hasta que no se controle. Entonces, eso te evita el trabajo estudiante, cefalea, sinusitis, o sea, es algo de calidad de vida espantosa. Esa rinitis, ¿verdad? Hoy en día, por ejemplo, en el niño, la enfermedad crónica más frecuente es la rinitis, para que tú veas. Y con todas las consecuencias, por ejemplo, alteración en la audición, porque si el cornete te obstruye trompa de Eustaquio, la audición no se hace en forma adecuada. Entonces el niño no habla adecuadamente. Me estoy explicando. Son detalles que uno tiene que ir viendo de mucha importancia. Entonces es prevenir. Apenas sospeche, prevenir. Váyanse al especialista y de verdad que es la forma de uno controlar esto. Doctor Aldrey, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. ¿Alguna cuenta en Twitter o en Instagram para que le puedan escribir mensajes? Un gran gusto. @oaldrey2 en número. Y muchas gracias. O Aldrey 2 en números. Exacto. Es del doctor Oscar Aldrey, inmunólogo clínico y alergólogo, presidente del Grupo Internacional ARIA. 10, un minuto, hacemos corriendo publicidad y les hablamos de la Clínica Leopoldo